Les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa número 1, aconteciendo nuestra materia correspondiente que es el Derecho Civil 2. En este caso, recordando que el Derecho Civil 2 estaremos hablando de bienes y sucesiones. Y antes de pasar a nuestro derecho sucesorio correspondiente, habrá que conceptualizar cada una de estos subtemas que nos corresponden de acuerdo al apartado de número 2 en el derecho civil. Por lo tanto, antes de conocer a los bienes, tenemos que entender que la definición de cosa, de cada una de las cosas que pueden ser susceptibles de apropiación por una persona, ya sea física o una persona moral, pues es una realidad corpórea o incorpórea susceptible de ser materia considerada como bien jurídico. Entonces estaríamos hablando que un objeto que realmente forme parte de nuestra realidad y que esté dentro del comercio cumpla ciertos requisitos como lo es la legalidad, podrá ser susceptible de el derecho de apropiación. Ahora bien, determinando cada uno de estos objetos que pueden ser determinados por una persona física, el bien se considera como la cosa material o inmaterial susceptible de producir algún beneficio de carácter patrimonial. Por lo tanto, dentro de nuestro Código Civil, la legislación nos permite que podamos enfatizar en la diferencia de los bienes, tanto muebles como inmuebles. Conforme vayamos avanzando en estas conceptualizaciones, también llegaremos a ese punto. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser objeto de apropiación? Pues todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Y aquellas cosas que no estén excluidas del comercio también deben de cumplir ciertos requisitos o formalidades para que se contengan o puedan contenerse en algún tipo de bien. Es decir, las cosas que no estén excluidas del comercio, en primer punto, tienen que ser legales o lícitas. En un segundo aspecto, nosotros también podemos considerar que no sean ya propiedad de otra persona, independientemente si es una persona física o una persona moral, ya que estos derechos reales también cuentan con nuestros apartados en nuestra ley local. Por lo tanto, entonces, ¿cómo vamos a empezar a dirimir o a encontrar esta sección sobre las personas y cosas? Cada uno de estos derechos que se externan en nuestra sociedad contenidos por una persona física con capacidad de goce y ejercicio pueden ser las que contraigan este derecho real, como lo puede ser en ejemplo el de propiedad, en cualquier objeto. Es decir, podremos hablar desde un objeto muy simple como una casa, un coche, algún terreno, que van a ser cada una de estas cuestiones que estarán basadas como bienes. Por lo tanto, estas cosas que ahora ya se interpretan o se entienden, entendidas dentro de este sentido de los bienes, pues se crea el patrimonio. Y ahora podemos hablar del patrimonio como la suma de bienes y riquezas que pertenecen a una persona, conjunto de obligaciones y derechos que corresponde a un solo titular. Esta definición pues es correspondiente al diccionario jurídico por Rafael de Pina. Ahora bien, dentro de nuestra legislación y como un pequeño resumen de lo que es el patrimonio, pues se refiere al conjunto de bienes, derechos y posesiones que una persona, familia o institución posee. Incluye tanto los bienes materiales como propiedades, terrenos, vehículos, joyas, entre otros, así como los derechos y activos financieros. Además del patrimonio, puede comprender elementos intangibles como conocimientos, habilidades o derechos de autor. El patrimonio representa el valor y la riqueza acumulada a lo largo del tiempo y puede ser transmitido a generaciones futuras. Es importante gestionarlo de manera responsable y planificada para garantizar su preservación o aprovechamiento. Tanto la preservación como el aprovechamiento, pues está dentro de la descripción que nos contiene la ley en su libro segundo de los bienes, a partir del artículo 736, claro, correspondiente al Código Civil del Estado de Chiapas.
Por lo tanto, también en esta cuestión sobre lo que es el patrimonio encontraremos aquellas cuestiones que hacen referencia a la teoría del patrimonio. Y dentro de esta teoría, pues, es el ámbito de las ciencias jurídicas y el derecho, la disciplina que estudia en qué consiste el patrimonio, sus tipos y cuáles son las relaciones patrimoniales. Es ella la encargada de dar con un concepto funcional, una tipología útil y un conjunto de herramientas que sirvan para pensar las normas que rigen el patrimonio. Fundamentalmente existen dos teorías diferentes sobre el patrimonio, la teoría clásica o la del patrimonio personalidad y la teoría moderna o del patrimonio afectación. Y estas se distinguen, bueno, la teoría clásica, pues ya que proviene el concepto de patrimonio de la antigüedad romana, asociado con los bienes y derechos paternos que se transmitían a la descendencia, que es la primera teoría, se remonta al siglo XIX. Por lo tanto, los miembros de la escuela de la exegesis francesa, el patrimonio debía entenderse como un conjunto abstracto de bienes, derechos y obligaciones y cargas, tanto presentes como futuros, pertenecientes a una misma persona y dotados de universalidad jurídica. Dichos elementos se mantienen unidos a la persona por su propia voluntad, por lo que cada persona posee su propio patrimonio, que es una emanación de su personalidad. De allí el segundo nombre de la teoría. Por lo tanto, pues se reconocía que únicamente la muerte de la persona puede legitimar la transmisión del patrimonio a terceros. Ahora bien, la teoría moderna o del patrimonio afectación, también conocida como una teoría objetivista o teoría finalista o como teoría alemana, fue propuesta por los juristas germanos Alois von Brintz y Immanuel Becker en los años 1871, quienes se oponían a las consideraciones del abogado francés Marcel Planoil respecto a este patrimonio colectivo. La teoría aspira a un alejamiento de la teoría clásica del patrimonio, ya que propone la idea de que el patrimonio no necesariamente requiere de una persona para existir. De lo contrario, afirma que el patrimonio puede perfectamente existir sin dueño, ya que la idea misma del patrimonio se sostiene en la base de afectación que hace de los bienes que integran al patrimonio. O sea, que lo central en el patrimonio no es la persona, sino los objetos que la componen. En esta teoría del patrimonio, pues nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente dentro de los bienes, cuando ya están en nuestra realidad, pues obviamente son objeto, ya sea de apropiación o objeto de identificación o reconocimiento para cualquier acto o hecho jurídico que fuera a presentarse en una persona física o bien en una persona moral. Por lo tanto, regresando a este punto, pues sabemos que las cosas, es decir, los bienes, están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Por supuesto, vamos a ver distintas hipótesis que contienen aquellas cuestiones que no pueden ser reductibles a propiedad particular, y estas cuestiones también van a tener que ver tanto con nuestro derecho nacional, es decir, el sistema jurídico mexicano, y también cómo se presenta o cómo puede tener ciertos choques. Ejemplo, cuando un extranjero pretende obtener bienes en México o bien los mismos bienes se encuentran fuera de México, pero le pertenecen a un ciudadano mexicano. Normalmente vamos a ir avanzando dependiendo de nuestra legislación para ir teniendo en cuenta cada uno de estos temas. Por el momento, me despido finalizando con este tema para continuar y proseguir con la clasificación, ahora sí, ir reconociendo cada uno de estos bienes y, consecuentemente, los derechos reales que pueden conseguirse dentro de ellas.